Ciudad Juárez ha sido calificada en los Estados Unidos y en algunas otras instituciones internacionales como le han llamado la ciudad más peligrosa, más violenta del mundo. Tristemente, pues pertenece al territorio nacional mexicano y bueno, pues Ciudad Juárez no nació ayer, tiene una larga historia y en su larga historia, pues ha sido muy afamado el caso de las muertas de Juárez, que ha sido de interés de muchísima gente a nivel internacional y mexicano. Se han cometido crímenes espantosos a personas que han querido defender y parar esta situación y otras muchas más. Tengo aquí en vivo a el presidente municipal de Ciudad Juárez, el cual está en la línea, es el ingeniero químico Héctor Murguía. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. ¿Cómo está, José? Me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Orden, a la orden. Gracias. Señor presidente municipal, ¿usted cuánto tiempo tiene en el cargo? Bueno, mire, yo soy el primer caso en la historia de Ciudad Juárez que por la vía electoral repite como presidente municipal. Yo fui presidente municipal del 2004 al 2007 y vuelvo a repetir del 2010 al 2013 como primer caso que repite en Juárez. Bien. Lo estaba escuchando ahorita que se refería a Juárez y decía algo, creo yo, muy importante. Juárez tiene historia, historia que debemos de reconocer todos los mexicanos. Mire, José, ¿por qué Juárez tiene, quizá no igual o se recrudecen en Juárez algunos problemas de inseguridad? Sí. Juárez por décadas generó muchos empleos que se generó con los pobres del país. Sí. Mucha gente vino de Veracruz, de Zacatecas, de Durango, con absolutamente nada porque no tenían nada en su propio lugar de origen y aquí encontraron el empleo, el modo de vida que les pudo dar y garantizar el poder dar a sus seres queridos lo necesario. ¿Qué pasó? Que Juárez creció impresionantemente en empleo, 35,000 empleos por año, $1,000 millones de inversión por año, ya lo quisieran algunos países de Centroamérica. Pero ese desarrollo en empleo no fue a la par en desarrollo social. Hubo muchos gobiernos federales y muchos gobiernos estatales que ni siquiera voltearon a ver a Juárez. Juárez representa un ejemplo de lo que hemos hecho en el país. ¿Qué tenemos en el país? Muchos pobres, muchos marginados, 60 millones de pobres, 30 de ellos en extrema pobreza. Y Juárez no puede estar aparte a la realidad nacional. La inseguridad no es un tema que se resuelve exclusivamente con pistolas y policías. Es un tema que tiene que ver con la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de alimentación, la falta de educación, la falta de salud, combatir la impunidad, la falta de procuración de justicia. Hace 2 semanas comentaba yo con el gobernador de Texas y le decía, mire, señor gobernador, si en Estados Unidos, que sin lugar a dudas es el país que más consume drogas en el mundo, no hay inseguridad, es porque ustedes han hecho su trabajo bien, porque no hay un solo niño en ese país y un joven que no tenga la oportunidad de comer, de tener salud, de tener educación. Esa hace la gran diferencia. Por eso hay que entender el problema de Juárez como un problema que tenemos en todo el país. Tenemos que hacer cambios, señor Gutiérrez Vivó, y usted lo sabe, cambios en la ley fiscal para que se protejan los empleos, las empresas en el país, cambios en la ley laboral para que los finiquitos de los juicios sean no más de 1 mes, ya sea a favor del trabajador o del empleador, y que si no,
vaya contra el juez que lo lleva el caso. Tenemos que cambiar la ley de coordinación fiscal. Los municipios se quedan con muy pocos impuestos de los que generan. Yo me pregunto, ¿qué sería de Juárez si durante los 40 años que generamos una gran cantidad de impuestos federales, particularmente impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, nos hubiéramos quedado con un importante porcentaje de lo que generamos? Tendríamos en Juárez un Singapur. Sin embargo, aquí en Juárez tenemos colonias en la periferia que tienen mayor pobreza que las colonias de los Altos de Chiapas, o otras colonias en el país que se destacan por su miseria o por su pobreza. El reto es grande, es grandísimo el reto, pero no lo podemos ubicar exclusivamente en Ciudad Juárez. Por otro lado, en una ciudad donde en el día de Pascua salen 200,000 personas a convivir con sus familias en los parques, en algunos de ellos que se quedaron desde una noche anterior para pernoctar y poder convivir 200,000 personas el día de Pascua, donde tuvimos un desfile del 1 de mayo con más de 35,000 participantes, donde tuvimos un evento de convivencia con niños y adultos de más de 65,000 personas. ¿Es esa la ciudad más violenta del mundo? Claro que no. Sin lugar a dudas, tenemos problemas, pero como dijeron los rotarios que celebraron su convención aquí, ojalá vengan a Juárez para que se den cuenta que realmente sí hay problemas, pero que se puede transitar perfectamente bien, libremente y convivir en paz. Ahora, señor presidente municipal, debo entender por lo que me ha dicho usted que son varias cosas que ahorita quisiera ampliar algunas. Quiero entender que no está usted de acuerdo como presidente municipal por segunda ocasión de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta del mundo después de los ejemplos que me dio usted. Entonces, desde su punto de vista, ¿de dónde surge ese calificativo y esa posición ya internacionalizada que le dan a la ciudad que usted gobierna? Mire, yo creo que Ciudad Juárez es el municipio que por su propia vocación geográfica que tiene, de tener el sitio privilegiado versus Estados Unidos, fue la que más atracción a la industria maquiladora tuvo en las décadas pasadas. Sin lugar a dudas, había agentes que tienen interés en que no se invirtiera en Juárez. Ahí salieron muchas de las versiones que se difundieron a nivel internacional. Pero que quede muy claro, yo no estoy señalando que no tenemos problemas, como lo tiene Tamaulipas, como lo tiene Monterrey, como lo tienen muchas ciudades del país. Pero Juárez tiene muchas fortalezas. Fortalezas que en cierto modo, como usted lo señala, yo no pudiera poner ahorita un listado de los 40 años de quiénes son los que tengan interés en que Juárez no se desarrolle. Lo ha habido, tampoco somos, ¿cómo se dice?, ilusos. Pero Juárez tiene fortalezas tan grandes como que tiene la mejor fuerza laboral del mundo. Y no dicho por nosotros, dicho por Yacashi, la segunda empresa más grande japonesa. Juárez tuvo 40 años para poder capacitar, para tener la mejor capacidad de fuerza laboral a nivel mundial, entre muchas fortalezas. Por eso, a los juarenses, a los que vivimos aquí, a los que han venido de otros lados, que tienen su familia, pues sin lugar a dudas nos lastima en algunas ocasiones, algunas difusiones que hacen hecho a nivel internacional y que a veces demeritan y no dan la exacta película de lo que pasa en Ciudad Juárez. Si entiendo correctamente, ingeniero, debo entender que el éxito a nivel de la industria de la maquila, entre otras cosas, molestó, incomodó a otros, y entonces ellos fueron creando una imagen como esta de ser la ciudad más violenta del mundo para alejar el dinero y con esto ellos llevárselo a otros lugares? Puede haber sido, sin lugar a dudas, algunas organizaciones sindicales de aquel lado, sin lugar a dudas. Pero mire, lo importante no es señalar quién lo hizo, lo importante es que gente como usted, don José, que conoce muy bien al país, que sabe de la situación del país, que tiene un importante medio de comunicación
en Estados Unidos, que sé perfectamente bien dónde llega su importantísimo programa. Creo que usted en lo personal tiene el récord de la mayor audiencia en este país en la historia de México. Sin lugar a dudas, que nos ayude a los juarenses, que somos mexicanos, que representamos este país, a que difundamos las fortalezas que tiene Juárez. Ahora, por supuesto que en estos temas que son muy debatidos, porque hay personas que lo están viendo en este momento a través de televisión y del sistema de Skype, mucha gente sabe preguntar, bueno, pero a ver, ¿dónde está exactamente la base o las bases por las cuales Juárez no debe ser calificado así, y dónde están las oportunidades que finalmente es lo que quisiéramos, por lo menos yo quisiera para todo mundo, y yo creo que usted también? ¿Dónde están las oportunidades que puede ofrecer Juárez concretas para que empiece a disminuir esa enorme pobreza y concentración humana y los muchos problemas que usted ya conoce? Mire, yo creo que el poder creer que Juárez como un propio municipio puede incidir en los temas que yo le planteé, verdaderamente es no conocer el país. Las decisiones fundamentales para cambio de políticas fiscales se hacen en las cámaras de senadores y cámaras de diputados federales. Muchas de las decisiones que el país ha venido postergando o no ha tomado tiempo, se están pagando ahorita. Ahorita le voy a decir una frase que me dijo un joven el otro día en una gasolinera. Me dijo: Teto, ¿qué ustedes no entienden? Que muchos jóvenes andan delinquiendo porque prefieren morir de pie en un año que vivir 50 años de rodillas. Usted me dice que Juárez, ¿qué está haciendo? Yo no más le digo qué está haciendo, le voy a decir qué hizo. Hizo de generar muchas oportunidades de vida para muchos mexicanos, como le decía yo anteriormente, sí, sí, que vinieron de todos lados, de Veracruz, de Zacatecas, y que aquí encontraron esa fuente de empleo que no encontraron en su lugar de origen. Por eso ahora, y yo lo he señalado en muchos foros, si un presidente de la República como Felipe Calderón, que es un partido diferente al mío, está invirtiendo en Juárez 3,000 millones de pesos, los juarenses aplaudimos, porque hubo muchos gobiernos federales y muchos gobiernos estatales que ni siquiera voltearon a ver a Juárez, y por eso tenemos un gran rezago social. Por eso, de cada peso que se manda de Juárez a la federación, se regresan 4 centavos. Por eso señalaba yo que tenemos que cambiar la ley de coordinación fiscal. Yo no estoy hablando de cambiar el país de la noche a la mañana. Tenemos que soñar en cambiarlo mínimo en 2, 3 generaciones, para que tengamos un país con igualdad de oportunidades. Lo que sí está haciendo Juárez es tratando de mostrar al mundo la imagen real de la potencia, de la cercanía con Estados Unidos, de la fuerza laboral, de nuestra multiregión que tenemos en esta área, que son El Paso, Vinton, Las Cruces, que están en Nuevo México, El Paso, Juárez, que tenemos más de 3,5 millones de habitantes, que nos hace la frontera más grande del mundo. Fortalezas que hay que difundir. La propia gente de Ciudad Juárez, la que está aquí, la que vivimos aquí todos los días, mucha gente sale todos los días a generar un mejor futuro para el mañana. Maestros, trabajadores, profesionistas, empresarios, como lo hacemos en todo el país, pero tenemos que reconocer los retos. ¿Qué está haciendo Juárez? Trabajando incansablemente. Y ojalá nos pongamos de acuerdo entre todos que tenemos que avanzar en los cambios sustanciales que tenemos que hacer para que el país fortalezca su planta productiva, su comercio, su industria y todo lo que genera empleos, que es la única solución para que este país sea un país igualitario. Y además, que la ley de coordinación fiscal, cada vez los municipios reciban más de lo que ellos generan, de lo que ellos propiamente generan, porque lo señalaba yo al principio. Aquí tenemos colonias más pobres que en las colonias más pobres de otros lados del país. Por la misma migración, porque mucha gente se vino a Juárez precisamente por la bonanza de empleo y que no había empleo en el resto del país. ¿Qué población tiene hoy Ciudad Juárez? De acuerdo al INEGI, 1,400,000. De acuerdo a nosotros, 1,400,000. 1,4 millones. De acuerdo a nosotros estimamos que mínimo debe haber 1,900,000. Si entendí bien, la cifra es 1,900,000.
Yo creo que hay 1.900.000. Entre la población flotante y la población que está, 1.900.000. Ahora, de esa población, señor presidente municipal de Ciudad Juárez, ¿cuántas personas debe de ser, debe de ser, la población económicamente activa? Más o menos la industria generadora, la industria manufacturera de exportación genera aproximadamente en estos momentos unos 200.000 empleos, Sí. más o menos. Póngale usted otro tanto de comercio y de otras actividades productivas en Juárez. Yo creo que el rango de la población económicamente activa anda en el rango de los 400.000 personas. 400,000 personas. Sí, señor. ¿Cuál, de acuerdo a los estudios serios que se han hecho, debería de ser el número de personas que estuvieran con un trabajo seguro en Juárez? Bueno, el punto no es tanto en función de la población de Juárez, porque cuando Juárez, si usted se recuerda, tenía una demanda importantísima de empleos en la industria maquiladora, no nomás se lo generó para la propia población de Juárez. La migración del resto del país fue impresionante, a razón de 35.000 gentes que arribaban a Juárez cada año para buscar empleo en Juárez. 35.000, que es una tasa prácticamente igual a la población de Camargo en el estado de Chihuahua. Sí. Ahora, de las empresas internacionales que están ahí en Juárez, que están todavía operando, mencióneme algunas, 2 o 3, que sientan ellos, por el hecho de estar en Juárez, que las cosas sí les funcionan estando en su ciudad. Pues le voy a señalar una muy importante, Lear, que es una empresa importantísima de la industria manufacturera de automotores. Otra importantísima también, Delphi, que genera proyectos de innovación tecnológica contratando mano de obra de inteligencia superior o de profesionales, 3.000, 4.000 empleados. Foxconn, que es una empresa asiática que genera aproximadamente 8.000 empleos. Y así me puede ir con varias más que son muy significativas en Juárez. Vientec, ADC, Winstron, en fin, hay muchas. Ahora, a nivel de lo que es imagen, de lo que hablamos al principio, uno lo que percibe, y usted ha de estar enterado, por supuesto, uno lo que percibe de este lado, en Estados Unidos, cuando aparece algo de México, y no es que esté haciéndole campaña ni a México ni a usted lo sabe perfectamente, pero lo que uno percibe es Juárez, lo que ya le dije, ni se paren por ahí, ya le dieron el calificativo mundial, y es una ciudad llena de soldados, de policías, no se respetan los derechos, no se puede salir de noche, los narcos son los que gobiernan, etcétera, etcétera. Ante esta circunstancia, uno, ¿cómo puede usted convencer, si es que eso es así, o sea, que las cosas no son tan graves como usted dice? ¿De qué manera se puede informar, convencer a los demás de manera realista, objetiva, que la situación no es como nos las han pintado tan grave? Pues precisamente lo que estamos haciendo aquí, don José, platicando con usted, y para empezar a invitarlo, que ojalá venga y haga un programa aquí en vivo en Ciudad Juárez, para que vea y transmita usted hasta en su importante público que lo atiende, la realidad juarense. Es un presidente municipal, en la medida en que pueda transmitir, comunicar la verdad de este lado, pues será más exitoso con gente de buena voluntad que quiera hacer también una propagación a los valores que tiene nuestro país. Es sin lugar a dudas. Por ejemplo, nosotros nos propusimos ayudar para que se celebrara aquí una convención de los Rotarios, que tuvieron prácticamente una representación de 23 países en la ciudad, y se fueron dando declaraciones muy contundentes.
Nos habían dicho lo que usted señala, que viniéramos a Juárez con chalecos antibalas, con cascos. Al contrario, dijo Alan Shelter, que venía representando a Rotary Internacional, y generó la noticia que dijo, vengan, visiten Juárez, para que se den cuenta que la realidad es otra. Ahora, junto con eso, deme la dimensión, de acuerdo a su punto de vista, la dimensión real de lo que implica la presencia de la llamada delincuencia organizada en Juárez. Pues es la misma presencia que la delincuencia organizada en todo el país. El mercado de drogas, como en cualquier país, es y será cada vez más que tienen interés de que se propague el mercado como el mercado de leche, que se aumenten los consumidores. Por eso es importante mantener una lucha frontal en contra del narcotráfico, porque a los que enervan, a los que vuelven adictos, es a lo más sagrado que tenemos los mexicanos y todo el mundo en general, que son a los niños y a los jóvenes. Por eso, el crimen organizado tiene muy claro que tiene que ser combatido por los 3 niveles de gobierno, y es ahí donde estamos, trabajando conjuntamente, como seguramente se está haciendo en todo el país. ¿Usted siente que el gobierno federal tiene a la gente suficiente, los instrumentos suficientes para evitar el crecimiento de este problema del narcotráfico y la delincuencia en Juárez? Yo creo que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, lo primero que tienen que hacer es estar convencidos que tienen que luchar día a día con los elementos que tienen. Pero ya desde el principio señalamos que el problema de narcotráfico en México o de la delincuencia organizada no es nomás un problema que se resuelve con policías. Dijimos claramente que es un problema que tiene muchas vertientes, y ahí no nomás nos toca al gobierno, toca a la sociedad, toca también a participar a todos los que toman decisiones. No es un problema fácil de resolver. ¿En cuánto tiempo se puede lograr? Pues ojalá lo hagamos pronto. No nomás un gobierno municipal, en Juárez, o en Tamaulipas, o en Monterrey, o en Guadalajara, sino en todo el país. Creo que la única salida que existe para poder mejorar, que nuestro país llegue verdaderamente a que tenga una igualdad de oportunidades, que no existe ese caldo de cultivo que ahorita existe, que es el narcotráfico, la delincuencia organizada, para muchos jóvenes que no tienen horizonte, que han perdido la fe, que no tienen esperanza, que lo único que quieren es, como me dijo el muchacho en la gasolinera, morir de pie en un año que vivir 50 años de rodillas, porque quizá ellos piensan y dicen, oye, ¿yo cuándo voy a poder alcanzar una casa decente? ¿Cuándo voy a poner un automóvil decente? No tengo esa oportunidad. Es trabajando todos conjuntamente en la misma dirección, en generación de empleos, en combatir la impunidad, en mejorar la procuración de justicia, mejorar el sistema judicial, mejorar la preparación de las escuelas, tener más escuelas, tener valores, integración familiar, salud, alimentación y todo lo que hemos estado hablando. Ahora, usted como presidente municipal pertenece en este caso al PRI, si estoy en lo correcto. Correcto. Bueno, el gobernador de su estado, ¿a qué partido pertenece? Al PRI también. También al PRI. Sí, señor. ¿De alguna manera eso le beneficia, le va mejor a Juárez por el hecho de que tengan... Yo creo que los humanos en la realidad, entre mejores relaciones tengamos entre todos los que intervenimos en una área, tenemos mejores resultados. Yo no lo pondría como condicionante. Yo en lo personal tengo una muy buena relación de antes con el gobernador de Chihuahua, de amistad. Pero sin lugar a dudas estamos convencidos los dos que no es esa la característica, el que seamos de un partido, el que debe ser la condicionante para que trabajemos con todo el ímpetu y con toda la decisión. Usted mismo me escuchó hablar del señor presidente de la República, reconocerle el esfuerzo que está haciendo en Juárez, y el presidente es de un partido diferente al que yo milito. Por lo tanto, yo creo que los gobernantes tenemos que tener muy claro que sí, ayuda mucho en las relaciones humanas, en el carácter, en la forma de ser, pero que nuestra obligación, nuestro compromiso es con nuestros electores, y ellos no quieren que estemos peleándonos por cuestiones partidistas, quieren que busquemos sumar y unir para mejorar a la población.
Déjeme hacerle por supuesto que hay en cada conversación que tiene uno en esta actividad de la información, hay muchas cosas que hablar, pero el tiempo no es infinito. Pero bueno, hay siempre tiempo a futuro. Hay una circunstancia que se ha vuelto una mancha permanente, que es el de las muertas de Juárez. Ya se ha hablado hasta el cansancio, usted se sabe la historia para arriba y para abajo, y yo me la sé también de arriba para abajo, y los que nos están viendo seguramente también. Finalmente, ¿cuál es su evaluación hoy por hoy sobre esta terrible situación que ha manchado la imagen de Juárez? Quizás la misma que usted tiene, don José. Y déjeme decirle por qué. Porque usted dijo una gran verdad. Todos ya sabemos de pe a pa el asunto de las muertas de Juárez, que empezó desde 1983. Sí. Entonces yo creo que ese tema, lo único que le puedo decir es que nos produce un dolor de estómago a los juarenses, que ya la verdad es, y en el corazón, que ya no queremos hablar. Porque se tiró tanta tinta, tanto lodo sobre eso para Juárez, que realmente yo creo que ya es verdaderamente ya no oportuno ni siquiera hablar del tema, como usted mismo lo señaló. Está más que trillado el tema. Juárez no es en nada diferente al resto del país. En estos momentos, que son los importantes, ni tiene índices delictivos en el asunto de muertas mujeres diferentes al resto del país, en algunos casos mucho menor. Y déjeme decirle, creo que también ahí se escribió mucha tinta, en algunos casos, que no tenían por qué ser. Bueno, hay muchas preguntas, pero como ya le dije, lógicamente el reloj tiene sus límites, pero bueno, el público que finalmente es el que lo ve a usted y el que escucha lo que yo le pregunto, es el que juzgará, y hay gente que a lo mejor dirá, bueno, pues el presidente municipal está llevando agua a su molino. Habrá gente que diga, bueno, pues a lo mejor hemos sido informados maliciosamente por otro tipo de intereses, y así hay millones de cabezas. Yo creo que lo importante al final de cuentas es que la gente debe de asomarse y ver más de cerca cuáles son las realidades, si son tan malas o son mejores de lo que se dice. Y bueno, pues ahí quedan sus palabras, y espero algún día darme la vuelta para ver personalmente cómo ocurren las cosas, y no necesariamente, déjeme decirle por último, ir a verlo a usted primero, no lo tome como descortesía, pero para que no se diga que pues barrieron las calles porque iba a ir alguien a observar cuál era la verdad. Claro que no. Y déjeme decirle algo importante, qué bueno que dijo eso, porque yo creo mucho en ello. Solo pedimos objetividad de los medios. Creo que usted es un hombre objetivo, por eso tiene el rating que tiene. No se da gratis, es referente al esfuerzo que ha hecho. Y yo doy gracias a Dios, de veras, que en estos momentos nos permita tener una entrevista que fue amplia, sin lugar a dudas, de las más amplias que he tenido, muy objetiva, y me da mucho gusto que me haya permitido dirigirme a usted y a su importante público que lo escucha, que lo ve, pero invitarlo permanentemente a Ciudad Juárez. No le hace que no sea el primero que visite aquí en la presidencia municipal, nomás que no deje de decirme cuando esté aquí para poder atenderlo, para poder hablar con usted, y agradecerle profundamente, don José Gutiérrez Vivó, esta entrevista, que seguramente nos están escuchando. Aquí los políticos nos tenemos que entender que nuestra palabra tiene que ser propositiva y tiene que buscar la verdad. Y obviamente, pues a veces encuentra uno el eco para que resone esa verdad, o hay ecos también que no quieren recibir, pero ya eso es decisión de cada quien. Lo importante es que se hizo, y agradecer a Dios por esta oportunidad. Bueno, pues yo le agradezco a usted que haya tomado este espacio,
y haya comentado sus puntos de vista. Vamos, como le dije, a ver qué es lo que opina la gente finalmente, que no necesariamente, a lo mejor todos tenemos los elementos para juzgar, y pues la intención, y con esto cierro, la intención en el fondo de La Voz en Español y el por qué lo estamos haciendo en Estados Unidos en parte, es porque creo que de alguna forma las cosas no se han manejado, a pesar de lo graves que son en el país en muchas áreas, con la objetividad entre lo que está muy mal y que hay que corregir en el país, y lo que también no está mal y que desgraciadamente pues ha manchado la otra parte. Así que trataremos de ser objetivos, y le agradezco mucho, ingeniero Murguía, y que tenga una buena tarde allá en Juárez. Igual, don José, un abrazo. Gracias, gracias, hasta luego. Año. Ya lo quisieran algunos países de Centroamérica. Pero ese desarrollo en empleo no fue a la par en desarrollo social. Hubo muchos gobiernos federales y muchos gobiernos estatales que ni siquiera voltearon a ver a Juárez. Juárez representa un ejemplo de lo que hemos hecho en el país. ¿Qué tenemos en el país? Muchos pobres, muchos marginados, 60 millones de pobres, 30 de ellos en extrema pobreza. Y Juárez no puede estar aparte a la realidad nacional. La inseguridad no es un tema que se resuelve exclusivamente con pistolas y policías. Es un tema que tiene que ver con la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de alimentación, la falta de educación, la falta de salud, combatir la impunidad, la falta de procuración de justicia. Hace 2 semanas comentaba yo con el gobernador de Texas y le decía: mire, señor gobernador, si en Estados Unidos, que sin lugar a dudas es el país que más consume drogas en el mundo, no hay inseguridad, es porque usted... Ciudad Juárez ha sido calificada en los Estados Unidos y en algunas otras instituciones internacionales como le han llamado la ciudad más peligrosa, más violenta del mundo. Tristemente, pues pertenece al territorio nacional mexicano, y bueno, pues Ciudad Juárez no nació ayer, tiene una larga historia, y en su larga historia, pues ha sido muy afamado el caso de las muertas de Juárez, que ha sido de interés de muchísima gente a nivel internacional y mexicano. Se han cometido crímenes espantosos a personas que han querido defender y parar esta situación, y otras muchas más. Tengo aquí en vivo a el presidente municipal de Ciudad Juárez, el cual está en la línea. Es el ingeniero químico Héctor Murguía. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. ¿Cómo está, José? Me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Orden, a la orden. Gracias. Señor presidente municipal, ¿usted cuánto tiempo tiene en el cargo? Bueno, mire, yo soy el primer caso en la historia de Ciudad Juárez que por la vía electoral repite como presidente municipal. Yo fui presidente municipal del 2004 al 2007 y vuelvo a repetir del 2010 al 2013 como primer caso que repite en Juárez. Bien. Lo estaba escuchando ahorita que se refería a Juárez, sí, y decía algo, creo yo, muy importante. Juárez tiene historia. Historia
que debemos de reconocer todos los mexicanos. Ujú. Mire, José, ¿por qué Juárez tiene, quizá no igual o se recrudecen en Juárez algunos problemas de inseguridad? Sí, Juárez por décadas generó muchos empleos que se generó con los pobres de los pobres del país. sí. Mucha gente vino de Veracruz, de Zacatecas, de Durango, con absolutamente nada porque no tenían nada en su propio lugar de origen, y aquí encontraron el empleo, el modo de vida que les pudo dar y garantizar el poder dar a sus seres queridos lo necesario. ¿Qué pasó? Que Juárez creció impresionantemente en empleo, Sí. 35,000 empleos por año, $1,000 millones de inversión por año. Ustedes han hecho su trabajo bien, porque no hay un solo niño en ese país y un joven que no tenga la oportunidad de comer, de tener salud, de tener educación. Esa hace la gran diferencia. Por eso hay que entender el problema de Juárez como un problema que tenemos en todo el país. Tenemos que hacer cambios, señor Gutiérrez Vivó, y usted lo sabe, cambios en la ley fiscal para que se protejan los empleos, las empresas en el país, cambios en la ley laboral para que los finiquitos de los juicios sean no más de un mes, ya sea a favor del trabajador o del empleador, y que si no, vaya contra el juez que lo lleva el caso. Tenemos que cambiar la ley de coordinación fiscal. Los municipios se quedan con muy pocos impuestos de los que generan. Yo me pregunto, ¿qué sería de Juárez si durante los 40 años que generamos una gran cantidad de impuestos federales, particularmente impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, no hubiéramos quedado con un importante porcentaje de lo que generamos? Tendríamos en Juárez un Singapur. Sin embargo, aquí en Juárez tenemos